Bien, voy a tocar el tema de clasificación y biomarcadores en tumores cerebrales porque el año pasado hubo una nueva clasificación de tumores del sistema nervioso central. Y el tópico de biomarcadores ha sido particularmente enfatizado en la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Voy a sacar esto para pararme un poquito más allá y estar más cerca del control remoto. Bien. Me gusta esta diapositiva porque nos pone un poco en el mapa 700 años antes de Cristo, acá al sur de Lima, ¿no? Teníamos nosotros a los paracas que ya hacían procedimientos quirúrgicos, hacían anestesia, ¿no? Tenían toda una, de alguna manera, apoyo farmacológico ancestral para lo que es el manejo de tumores, trauma del sistema nervioso central. Entonces, podríamos decir que tenemos el honor de albergar el territorio donde las culturas, los primeros neurocirujanos del continente y probablemente del mundo aparecieron, ¿no? Lo otro es poner un poco de énfasis este libro de Atul Gawande, Complications, ¿no? Situarnos en la realidad de la medicina. Todos quisiéramos que la medicina sea exacta y que pudiésemos manejar cada una de las situaciones con algoritmos, y la verdad es que no lo es, ¿no? La verdad es que es una ciencia en constante evolución y nuestras decisiones muchas veces están de alguna manera definidas por nuestro propio criterio e incluso intuición. Constantemente estamos frente a trabajos científicos y a comprobaciones de cosas que después se descomprueban, y la verdad de hoy quizás no es la verdad de mañana, y con lo que tomaste una decisión ahora quizás no sea la más apropiada mañana, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que la medicina es un poco así, ¿no? Ahora, esto no se circunscribe exclusivamente a la parte clínica, ¿no? También desde el punto de vista de diagnóstico sucede algo parecido, ¿no? ¿Qué es un biomarcador? Es una característica que podemos objetivar, podemos medir, ¿no? Y podemos evaluar como indicador de procesos normales biológicos, de procesos patogénicos en respuesta a acciones o intervenciones terapéuticas o farmacológicas. Eso es un biomarcador, ¿no? Los marcadores tumorales, ¿no?, son sustancias que se encuentran en el cuerpo, ya sea a nivel de fluidos corporales, de sangre, ¿no?, en una persona que tiene cáncer, ¿no? Un marcador tumoral clásico es una proteína que puede estar presente en niveles elevados en cualquiera de estos fluidos que he mencionado, ¿no? Pueden ser producto de las mismas células cancerosas o ser producidos por el cuerpo en respuesta al cáncer u otras afecciones. La mayor parte de marcadores tumorales son proteínas, pero algunos más recientes consisten en genes u otras sustancias. Los biomarcadores en oncología son básicamente clasificados en tres categorías: biomarcadores predictivos, que miden la respuesta al tratamiento; biomarcadores pronósticos, que nos hablan de su relación con la supervivencia global, ¿no?, y los biomarcadores diagnósticos, que son los que nos ayudan en el trabajo diagnóstico y en el algoritmo diagnóstico, ¿no? Hay múltiples biomarcadores genéticos y moleculares, ¿no?, para la detección de diferentes enfermedades. El problema que tenemos a nivel de biomarcadores en general es la sensibilidad y especificidad que son requeridas, y no es fácil validar. El marcador perfecto es un fin muy difícil de encontrar, ¿no? El 2013 el doctor Chan publica este artículo muy interesante donde enfatiza cómo la inmunistoquímica termina desempeñando un papel cada vez más relevante, ¿no?, en el suministro de información genética, ¿no? Él hace este paper, ¿no?, donde nos habla de la utilidad de la inmunistoquímica en proveer información genética a nivel de los tumores, ¿no?
Los tipos de alteraciones moleculares que se pueden detectar incluyen translocaciones cromosómicas específicas, mutaciones específicas de lesión o pérdida genética, amplificación genética y virus asociados a tumores. Esto es parte del fenotipo tumoral. El doctor Eugenio Leonardo, que es un médico italiano que se encarga del Laboratorio de Inmunistoquímica de Trieste, escribió este libro que es muy interesante, ¿no?, que habla de la morfología molecular, ¿no? Y él enfatiza o realza en el libro la inmunistoquímica como un método, ¿no?, que pone como puente entre la histopatología y la patología molecular para prestar al oncólogo un servicio en el mejor manejo del paciente con cáncer. Esto ha evolucionado tremendamente en los últimos años. Para que se entienda un poco en cuestión básica, ¿no?, los genes codifican proteínas, ¿no?, porque es a través de la información proteica que producen los genes que producen los cambios a nivel fenotípico, ¿no? Entonces, un gen siempre va a ser expresado a través de una sustancia que es una sustancia proteica, ¿no? Si nosotros detectamos la sustancia proteica que está expresando este gen, nosotros podemos acercarnos a la detección de la presencia o no de alguna mutación, una translocación o una situación particular que se esté expresando fenotípicamente, ¿no? Entonces, pero podemos detectar los genes, sí es cierto, podemos detectar los genes, pero es un método muy accesible y mucho más barato y rápido, ¿no?, que ya está desde un punto de vista comercial puesto a disposición. Entonces, esa es una facilidad tremenda para trabajar, ¿no? Algunas mutaciones pueden detectarse ya sea por localización aberrante del producto proteico, beta-catenina para una serie de patologías, ¿no?, la fibromatosis, algunas mutaciones específicas en la vía de Wingles, como vamos a ver más adelante, ¿no?, que expresan beta-catenina y lo convierten en un marcador muy, muy importante a nivel nuclear, ¿no?, acumulación anormal del producto proteico, como por ejemplo cuando hay una sobreexpresión de P53 debido a la mutación, anticuerpos específicos contra una mutación en particular, tales como en el caso de neuropatología, ¿no?, la mutación del gen isocitrato deshidrogenasa en su porción R132H, ¿no? ¿Qué hice? Ya estaba agarrándole el ritmo. Bien. Este es un artículo del 2015 acerca de la patología molecular, ¿no?, y cuáles son las principales alteraciones genéticas que han intervenido en la clasificación o en su presencia constante dentro de ciertos tipos tumorales, ¿no? La codeleción 1P19Q, que está presente en alrededor de 80% de los oligodendroliomas, grado 2-3, ¿no? La amplificación del gen EGFR, ¿no?, que es el Epidermal Growth Factor Receptor, ¿no?, el receptor de factor de crecimiento epidermal, más o menos en 40% de los glioblastomas, ¿no? La mutación IDH1, que está en 80% de los gliomas de bajo grado, desde a 2-3, ¿no?, tanto astrocitomas y en 90% de los oligodendrogliomas. La fusión de BRAF o la mutación B600C, que está presente tanto en astrocitoma pilocítico como en santo astrocitoma pleomórfico o los tumores glioneuronales, ¿no?, como los gangliogliomas. Entonces, de ahí nace un concepto, el concepto de, creo que mejor le das, porque, ¿no?, firmas moleculares, ¿no? Así tenemos que la firma molecular a nivel de los gliomas difusos es la mutación de la isocitrato deshidrogenasa, una enzima que actúa en la base energética de la célula a nivel mitocondrial, ¿no? La codeleción 1P19Q del brazo corto del cromosoma 1 y brazo largo del cromosoma 19 en los tumores oligodendroliales, ¿no?, en los oligodendroliomas clásicos, en el astrocitoma pilocítico la fusión de BRAF, ¿no?, mutaciones a nivel del SMART1 o SMART4 con la pérdida de la expresión de INI1 o mutaciones del gen INI1 en el cromosoma 22 en el tumor teratoide rhabdoide atípico, ¿no?, que es un tumor embrionario altamente agresivo, ¿no?, que se da sobre todo en niños menores de 2-3 años, ¿no?, y mutaciones muy específicas para tumores digamos, muy puntuales, como este que es el
tumor glioneuronal, ¿no? Formador de rosetas del cuarto ventrículo, ¿no? Que es un tumor que tiene una mutación en particular y que prácticamente se define por su mutación, ¿no? Las mutaciones de IDH1, ¿no? Se propusieron como un marcador para distinguir el glioblastoma primario del glioblastoma secundario. El glioblastoma primario es el que aparece de nuevo en gente mayor, ¿no? Entre sexta y séptima década de la vida, ¿no? El glioblastoma secundario es un glioblastoma que es la progresión de un glioma de bajo grado, ¿no? De la línea astrocítica. El glioblastoma secundario, como proviene de un glioma de bajo grado, expresa generalmente la isocitrato deshidrogenasa. Esta es una manera de distinguirlos. ¿Cuál es el valor? Aquí podemos ver en este paper del año, me parece que este es del 2010, ¿no? En Brain Pathology, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia de presentación frente a los diagnósticos morfológicos hechos con hematoxilina eosina y con marcadores de inmunistoquímica clásicos, ¿no? Y vemos la alta presencia, ¿no? En los tipos tumorales tanto de grado 2-3, ¿no? Como en los tumores oligodendroliales. Este paper, que es del año 2015, ¿no? Nos habla que entre 70 y 80% de los gliomas grado 2-3 y los glioblastomas secundarios albergan mutaciones de IDH1 o IDH2. Sin embargo, esto no se encuentra en los astrocitomas pilocíticos ni en los glioblastomas primarios, ¿no? La familia del IDH está constituido por tres familias, el IDH 1, 2 y 3, ¿no? El IDH1, digamos, puede ser expresado de manera citoplasmática o peroxosimal, y el IDH2 es a nivel mitocondrial, ¿no? Son enzimas que actúan como cofactores, ¿no? El IDH3 no está dentro del grupo de enzimas desarrolladas o relacionadas con los gliomas, ¿no? El gran salto que se dio hace unos años, este es un artículo de 2013, fue que la isocitrato deshidrogenasa 1, que es una mutación, ¿no? Que solamente podía ser medida mediante métodos moleculares, ¿no? Se encontró un epítope, que es el R132H, ¿no? Este epítope está presente en el 90% de los casos que corresponden a IDH1, ¿no? O sea, 90% de los casos de esta mutación pueden ser de alguna manera encontrados mediante técnicas de inmunistoquímica. Queda aún un 10% que es necesario hacerlo un grupo de IDH1 muy pequeño de 5% y otro grupo de IDH2 que podría ser todavía detectado por vía molecular. Pero en la rutina manejamos muy bien el IDH1. En este momento en el instituto se maneja de rutina porque es un marcador pronóstico, ¿no? Bueno, voy a mostrarles aquí la expresión del IDH1 a nivel de las tinciones de inmunohistoquímica, ¿no? Se tiñe marrón, es una tinción muy limpia, contrasta bien. Y miren, este es un fragmento de parénquima cerebral donde no se puede distinguir morfológicamente la presencia o no de un glioma, ¿no? La presencia de la mutación de IDH1 es correlativa y es 100% a nivel del sistema nervioso central, confiable para poder pensar que aquí nosotros estamos confirmando la presencia de un glioma difuso, ¿no? Que ha infiltrado, hay algunas células, el glioma difuso justamente es difuso, pueden haber algunas células sueltas, ¿no? Pero que las hemos detectado a través del marcador y las peroxidasas, ¿no? Aquí vemos una comparación entre tres marcadores, ¿no? Que es el P53 por inmunistoquímica, el WT1, que es el Wnt tumor 1, cuya expresión fue descrita en el citoplasma de células tumorales de glioma, ¿no? Y el IDH1, ¿no? El IDH1 es muy superior porque es muy específico, ¿no? Estos son casos de gliosis donde está siendo expresado tanto en ocasiones el P53, que puede ser expresado en los núcleos de las células endoteliales y en algunas neuronas, como el Wnt tumor 1, que es más presente en algunos casos, se ha descrito en algunos casos de gliosis, no es tan específico.
Además, el WT1 se encuentra más expresado en los gliomas de alto grado que en los de bajo grado, mientras que el isocitrato deshidrogenasa es muy específico para los gliomas de bajo grado y glioblastoma secundario, ¿no? Esta es una tabla, ¿no?, de este artículo del año 2006, ¿no?, donde vemos, se plantea la expresión de WT1 como ayuda en el diagnóstico. Todavía no existía en el IDH1, pero es más expresado, con más intensidad y en los gliomas de alto grado. Esto es el gold estándar como se estableció el diagnóstico de la codeleción 1P19Q, ¿no? Podemos ver acá, en este caso, es la marcación de FISH, ¿no?, donde vemos la fluorescencia verde que marca el 1P y la fluorescencia roja el 1Q, ¿no? El 1P vemos que hay un solo punto, el 1Q vemos que hay dos puntos. Toda célula tiene una doble expresión del padre y de la madre, ¿no? Cuando pierdes uno se llama deleción, entonces esta es una deleción del 1P, ¿no? Del mismo modo, el 19Q se marca en rojo acá y el 19P se marca en verde, ¿no? Y aquí vemos que el que está perdida es la expresión del 19Q. El método lo que exige es que al menos esté sobre el 20% de pérdida, porque como son cortes pueden coger áreas donde no se capten los dos, ¿no? Es un método muy bueno, fue el gold estándar, sin embargo, digamos, es un método caro. Requiere 4 sondas, la del 1P, la del 1Q, la del 19P y la del 19Q. Y es un método que es muy puntual, ¿no? O sea, te detecta solamente un área. En los últimos años, que es por pérdida de heterogosidad, ¿no?, que de la expresión tanto del brazo largo y brazo corto de los cromosomas, se ha podido estandarizar por PCR la detección de las lesiones de puntos más pequeños que nos permiten diagnosticar la codeleción, que es una firma tumoral para lo que es oligodendrolioma. Esto es muy, muy interesante. Este método, que es el que utilizamos en el instituto para detectarlo, se hace el corrido del tumor parafinizado, ¿no? Sin embargo, necesita un control en sangre para poder detectar con el mismo individuo las heterogosidades que se hayan podido perder. Bien, este artículo del año 2013 habla acerca de las mutaciones del gen de la ataxia telangiectasia retardo mental ligado a X. ¿Cuál es la importancia de este gen? Hay pérdida de este gen, ¿no?, en los tumores que tienen mutaciones de P53. Por lo tanto, nosotros vamos a ver pérdida de expresión del ATRX en aquellos pacientes que tienen IDH1 positivo y tienen el P53 mutado. Es más sensible y más específico para detectar la mutación de P53 que el mismo marcador para P53 por inmunohistoquímica, por el hecho que el marcador de inmunohistoquímica te detecta la alteración de la vía de P53, que puede estar alterada no solamente debido a la mutación del mismo gen, ¿no? Entonces, esa es la situación como esto se realza. Y aquí podemos ver las expresiones que se hacen en la tabla, tanto de cuando el gen esté expresado por inmunohistoquímica, que significa que está intacto, y cuando se ha perdido la expresión, ¿no?, viendo que los que pierden la expresión de ATRX son más la línea astrocítica, que tiene mutaciones de P53, astrocítica de bajo grado, ¿no?, grados 1 y 2, grados 2, 3, ¿no? Esto es retención de la expresión de ATRX, ¿no?, y esta es pérdida de la expresión de ATRX. La retención de la expresión de ATRX en un paciente IDH1 positivo está hablándonos acerca de que no está mutado el gen del P53. Eso se hace en diagnóstico de rutina, ¿no? Nosotros tenemos ya a disposición para diagnóstico de rutina el ATRX por inmunohistoquímica y funciona muy, muy bien, es un muy buen marcador también, ¿no? Entonces, aquí hay un trabajo que fundamenta lo que estamos diciendo, ¿no?, sobre 363 gliomas. Voy a pasarlo rápido porque
no va a aportar más a lo que ya estamos diciendo, ¿no? Aquí vemos en este artículo, ¿no? Sobre del 2010, ¿no? Donde se integra el análisis genómico de los subtipos relevantes de glioblastoma. Y es que debido a estas alteraciones moleculares que hemos estado señalando, se hace una clasificación en el 2010, que es publicada en la revista Cancer Cell, ¿no? Una clasificación molecular de glioblastoma, ¿no? Donde se les agrupa en 4 grupos. No es la única clasificación, sin embargo, ha sido la que ha sido mejor corroborada y más reconocida, ¿no? Se les agrupa en los proneurales, que son aquellos que tienen mutación de IDH1, los neurales, que tienen mutaciones a nivel de genes que dan diferenciación neuronal, ¿no? Los clásicos, que son aquellos que sobreexpresan EGFR y sobreexpresan PTEN, ¿no? O mutan PTEN, ¿no? Y los mesenquimales, que están más relacionados con el gen de la neurofibromatosis, ¿no? Entonces, estos 4 grupos, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de aplicación clínica, ha destacado el grupo de proneurales porque aquellos que tienen IDH1 mutado nos dan un mejor pronóstico, ¿no? Y tienen una mejor sobrevida y también ayuda para catalogar lo que son primarios de secundarios, ¿no? A nivel de los glioblastomas. Otra molécula que tiene muchos años ya en el tapete es la metilguanil metiltranspeptidasa, ¿no? El MGMT, como se le conoce, es una enzima reparadora, ¿no? Es un gen que codifica una enzima reparadora del ADN, ¿no? La metilación del MGMT inactiva al MGNT, o sea, el MGMT que está metilado está inactivado, por lo tanto suprime la reparación celular. Esto condiciona que en los pacientes que son tratados con agentes alquilantes como la telmosolamida, ¿no? Aquellos que tienen metilada esta enzima reparadora, el MGMT, ¿no? Responden mejor a la terapia. ¿Por qué? Porque justamente, aparentemente, lo que parece es que el MGMT, ¿no? Repara el daño producido por el agente quimioterapéutico y por lo tanto el tumor es resarcido y no responde al tratamiento. Entonces, el hecho de que esté metilado es un factor pronóstico importante. ¿En qué pacientes? En aquellos pacientes que tienen, digamos, sobre todo los que no tienen el IDH1 mutado. Porque si tú tienes un paciente mayor, ¿no? Que tiene un glioblastoma clásico, ya es IDH1 negativo, sabes que no va a responder bien, ¿qué cosa podría hacer que esto le vaya mejor a la terapia? Si está metilado o no el MGMT, ¿no? Esa es la utilidad práctica del MGMT. Nosotros no tenemos estandarizado el MGMT para práctica clínica, sin embargo hubo un protocolo de investigación donde con 50 tumores del banco de tejidos tumorales que están congelados a menos 150 grados, es lo que nos permite tener material genético disponible, y con pruebas de PCR que se hicieron a nivel de biología molecular, la doctora PhD, bióloga, que trabaja con nosotros, Carolina Belmar López, ¿no? Logró de alguna manera ver cuántos de los 50 tumores que utilizamos para esta prueba estaban metilados y el porcentaje de metilación completa fue de 15.38%, ¿no? La metilación parcial, eso tiene significado incierto en este tipo de tumores, ya que no se ha definido que tenga un efecto sobre la terapia, ¿no? O sea, no está muy claro, ¿no? Sin embargo, cuando está completamente metilado el gen del MGMT en lo que es los glioblastomas, esto facilita la respuesta a la terapia. No son tumores que se curan, pero sí que respondan temporalmente a la terapia, ¿no? Bien, ¿en qué camino estamos? Los tumores tienen morfologías diversas, ¿no? Esto, por ejemplo, es un glioblastoma de células gigantes, ¿no? El glioblastoma de células gigantes está más ligado a glioblastoma mesenquimal, ¿no? Dentro del punto de vista molecular, ¿no? Vemos que estas células gigantes no marcan para IDH1, ¿no?
El OLIG2, que es un marcador glial, solamente marca algunas células, sobre todo las pequeñas, ¿no? Entonces, estas características morfológicas se ligan de alguna manera a las características moleculares de cada tumor, porque los genes, como hemos mencionado, producen proteínas que van a producir cambios que de alguna manera son reconocibles, ¿no? Tus genes son los que dicen cuán alto eres, cuánto vas a vivir, cuál es tu talla, ¿no? Si vas a ser gordo, si vas a ser flaco. Hay modificaciones ambientales, como cuando ven dos gemelos. Los dos gemelos son genéticamente idénticos. Probablemente, si les quieres hacer una prueba para diferenciarlos desde el punto de vista molecular, va a ser muy difícil diferenciarlos. Sin embargo, la huella digital va a ser distinta, ¿no? Sin embargo, uno va a ser más gordo que el otro. Sin embargo, de repente uno tiene la nariz un poco más grande que la otra, ¿no? Hay variaciones sutiles que están dados por fenómenos que no necesariamente tienen que ver con el orden de las pares de bases. Y esos fenómenos se llaman epigenética en muchos casos. Y tienen que ver con situaciones enzimáticas. Yo no soy biólogo molecular, así es que hablo más o menos con un conocimiento que me permite trabajar en lo que sí hago, ¿no? Esto que vemos acá, por ejemplo, esta fuerte expresión de OLIG2, sin expresión de IDH1, nos está hablando de un tipo de glioblastoma, que es el glioblastoma de células pequeñas, con esta morfología, por supuesto, no de células pequeñas, que es una expresión clásica o un tipo de tumor muy relacionado con el glioblastoma clásico, ¿no? Bueno, esos son más ejemplos que vamos a pasar, ¿no? Otro punto importante que se desarrolló en estos últimos años, ¿no?, fue la mutación de la fosfihistona H3 a nivel de los gliomas pediátricos, ¿no? Un tercio de los glioblastomas pediátricos, ¿no?, los llamados glioblastomas de la línea media o los gliomas de la línea media, tienen esta mutación, ¿no?, del H3F3A, que tiene que ver con la fosfihistona. Un tercio que tienen esta mutación que es excluyente con el IDH1, es decir, los gliomas pediátricos generalmente no tienen relación con mutaciones de IDH1, son un grupo aparte de enfermedades, ¿no? Y más bien tienen una expresión molecular del glioblastoma del adulto, que es más agresivo. Entonces, la presencia de esta mutación, ¿no?, hace que nosotros podamos hablar de que estamos frente a un tumor más agresivo en los gliomas pediátricos que tienen esta mutación, ¿no? Eso se ha destacado en los gliomas de la línea media, ¿no?, enfatizando que un tercio de los glioblastomas pediátricos son más agresivos, ¿no?, acerca de los glioblastomas de la línea media, ¿no? Otras mutaciones, ¿no? Esto no está publicado, por lo menos no de manera sistematizada, ¿no? Pero este es un caso que tuiteó un amigo. Twitter se ha convertido en una herramienta tremenda para muchas cosas, ¿no?, dentro de ellos la patología. Y compartimos casos todo el tiempo a través de Twitter, ¿no? Compartes un caso, lo subes y me llamó la atención. Y como somos amigos con el doctor Fausto Rodríguez de Johns Hopkins, ¿no?, me comuniqué con él preguntándole sobre este caso que había tuiteado, ¿no? Este es un caso de un paciente con síndrome de Lynch, ¿no? Un paciente con síndrome de Lynch que hizo glioblastoma en Johns Hopkins y le hacen marcadores que son muy buenos por inmunistoquímica también, en este caso, para la presencia o ausencia de estos genes reparadores, ¿no?, que se trata de los genes de inestabilidad microsatelital, ¿no? Mediante la detección de la pérdida de la expresión de estos genes por inmunistoquímica, tú puedes inferir de que el paciente está teniendo inestabilidad microsatelital y probablemente un síndrome de Lynch, ¿no? Aquí vemos que este es un glioblastoma, ¿no?, en un paciente con síndrome de Lynch, y cuando le hacen el MLH1, este gen es conservado, sin embargo, pierde el MSH2, que está acá. Lo que ven, los puntitos que ven positivos son los controles internos, que son las paredes vasculares, no es el tumor, ¿no?, o las células endoteliales, ¿no? Aquí vemos cómo ha perdido este otro gen reparador, el MSH6 y el PMS2. ¿Cuál puede ser la utilidad de este hallazgo? Lo que se plantea en este momento es que la inestabilidad microsatelital se ha asociado bastante a lo que es tratamientos de tipo inmunológico, ¿no? O sea, atacar inmunológicamente, responden mejor a tratamientos de tipo inmunológico. Entonces se postula de que este paciente podría de alguna manera responder a tratamientos inmunológicos.
¿A dónde estamos yendo? Estamos yendo hacia la terapia personalizada. Cada vez tratar de personalizar más la terapia. ¿Cómo se producen los tumores del sistema nervioso central, ¿no? La teoría que manejamos es que se producen a partir de las células madre, ¿no? Las células madre totipotenciales van a ser de tipo neural, ¿no? Se van a ir a diferenciar hacia progenitores tanto neuronales como gliales, ¿no? Los progenitores neuronales van a dar lugar a las neuronas, ¿no? Sin embargo, si estos mutan, si estos presentan alguna alteración, van a presentar probablemente tumores embrionarios, como el meduloblastoma, ¿no? Del mismo tipo, la célula progenitora glial, si madura adecuadamente, puede ir ya sea hacia a la línea astrocítica y convertirse en un astrocito, o hacia la línea oligodendroglial y convertirse en un oligodendrocito, ¿no? Sin embargo, si es que hay alguna mutación, como la pérdida del 1p19q, ¿no? Podría irse a un oligodendroglioma o la mutación de P53 que lo convierte en un astrocitoma, ¿no? La mutación más temprana en ambas líneas es el IDH1. Lewis y Perry, ¿no? En el año 2014, ¿no? Plantean, ¿no?, cómo los descubrimientos acerca de los tumores del sistema nervioso central en el consenso de Harlem, ¿no?, que es un consenso que se hace en el 2014, ¿no?, pueden influir dentro de lo que es aquellos factores moleculares que modifican la conducta de los tumores y si esto debería estar o no implicado, ¿no? Entonces se hace un gran consenso que es esto, ¿no?, el consenso de Harlem, ¿no?, donde se reúnen los principales neuropatólogos, se reúnen neurocirujanos, se reúnen neurooncólogos, se reúnen radiólogos, ¿no? Y se tratan de poner de acuerdo en este tema como una reunión previa de consenso al libro que salió en 2016, ¿no? Se denomina Guía para la clasificación y graduación de los tumores del sistema nervioso central y fue publicado en Brain el año 2014. ¿Qué recomendaciones nos dan en Harlem? ¿No? Las entidades diagnósticas deben ser definidas de manera que sea posible la optimización de la reproducibilidad interobservador. A nadie le sirve un diagnóstico que no pueda ser reproducible. O sea, si yo te digo que es un astrocítico, y él te dice que es un oligodendroglial, que es lo que ha estado pasando con la clasificación del 2007, yo no puedo tener un diagnóstico preciso. Lo que tenemos es un glioma de bajo grado, ¿no? Los diagnósticos deben ser estratificados con la clasificación histopatológica, grado OMS e información molecular en un diagnóstico integrado. Se debe determinar cada entidad tumoral, así como la información molecular, si es requerida, sugerida o no necesaria para la definición. Las entidades pediátricas, algunas de ellas, deben ser separadas de su contraparte adulta porque se portan distinto. La información para guiar las decisiones referentes a la clasificación tumoral deben ser proporcionadas por expertos en disciplinas complementarias a la neurooncología. Las pruebas moleculares específicas para entidad y formatos de reportes se deben adjuntar, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que nos planteamos a nivel de tumores del sistema nervioso central? ¿Cuál es la relación entre pronóstico y grado? Este ha sido un gran debate porque un tumor grado 4 pero IDH1 positivo puede ir mejor que un tumor grado 3 pero que no tiene mutado el IDH1, ¿no? ¿Cuándo hacemos recomendaciones acerca del uso de pruebas moleculares? Si el test molecular es requerido o es opcional, ¿no? ¿Cómo podemos hacer diagnósticos si las instituciones no tienen acceso a pruebas moleculares o si unos lo tienen y otras no? Debemos hacer recomendaciones acerca del uso de la radiología y parámetros clínicos para la tipificación y el grado. Todos estos factores son puestos en debate, ¿no? Y teniendo en cuenta que la OMS tiene que sacar una clasificación para ser aplicada en todo el mundo. Y todo el mundo no tiene la misma accesibilidad, ¿no? Entonces se llega a las conclusiones que las entidades deben ser definidas tan precisa y objetivamente como sea posible, para establecer grupos biológicos y clínicamente uniformes. Referente al uso de información molecular en el diagnóstico, este debe ser incorporada en definiciones de algunas entidades diagnósticas. El concepto clave del diagnóstico debe ser estratificado en un formato que permita múltiples tipos de información. Diagnóstico integrado incorpora toda la información, la clasificación histológica, el grado OMS, que está regido por los cambios morfológicos,
los cambios histológicos, y la información molecular que es complementaria, ¿no? Así es como se plantea el consenso de Harlem. La clasificación de los tumores del sistema nervioso central del 2007, y este artículo fue publicado apenas, se publicó en 2008, el artículo, ya criticando la clasificación del 2007 porque dejó muchas cosas en el tintero, ¿no? Una de las cosas que dejó en el tintero fue este tumor, ¿no? Es el mismo tumor, sin embargo, podemos identificar claramente dos poblaciones. Una población regular de células ovaladas, redondas, ¿no? De aspecto blando, y una población más heterogénea, pleomórfica, con células de citoplasma lateralizado, desplazado, fuertemente acidófilo, conocido como gemistocitos. Esta parte es astrocítica y esta parte es oligodendrolial. Esto es lo que conocemos como, o conocimos como el oligoastrocitoma, de patrón bifásico, o porque había el bifásico y aquel entremezclado, que te confundía dentro de él, ¿no? Lo cual era muy, de alguna manera, llevándote a tomar tú un criterio de que el que tenía que decir qué cosa eras tú. ¿No? O sea, lo tenías que definir de alguna manera de acuerdo a tu criterio, lo cual te hacía perder objetividad, ¿no? Aquí vemos algunos marcadores, como la proteína glial ácida fibrilar, que marca las células más astrocíticas y menos las células oligodendroliales, ¿no? Características histológicas, donde vemos la proliferación endotelial y la presencia de algunas mitosis, lo cual nos da una característica anaplásica. Este tumor es anaplásico, es grado 3 al menos, ¿no? Si tú estás frente a un tumor anaplásico y encuentras necrosis, el libro del 2007 te decía que esto se llamaba glioblastoma con componente oligodendrolial. Creó una nueva categoría, ¿no? Creó el glioblastoma que tenía el componente oligo. Estos consensos son tomados, cuando no se ponen de acuerdo todos, por la mayoría, ¿no? Y la mayoría de gente el año 2007 pensó que era mejor, debido a que la mayor parte de estos tumores duraban un poco más, su tiempo de vida media en las series era un poco más, llamar a esto glioblastoma con componente oligodendrolial. Había otro grupo que no estaba de acuerdo, que quería llamarlo oligodendrolioma grado 4 o oligoastrocitoma grado 4. Bien, el mejor patólogo es el tiempo, ¿no? Y con todo lo que les he mencionado acerca de las mutaciones, la detección de las mutaciones, el hecho que se puedan detectar varias de ellas por técnicas, si bien es cierto, de alguna manera más accesibles, aunque no menos sofisticadas, ¿no?, en su desarrollo, como la inmunistoquímica, la clasificación en el consenso de Harlem la proponen, y es la que adopta el libro de la OMS, ¿no?, sobre los pacientes que tienen mutaciones de IDH1, ¿no?, sobre la codeleción 1P19Q y la pérdida de TRX. Y la parte morfológica para esto queda un poco en segundo plano, ¿no? O por lo menos en un plano que disputa, ¿no?, con la parte molecular. Esto coloca a la clasificación de tumores del sistema nervioso central, particularmente los gliomas, al mismo nivel como cuando nosotros teníamos el gran problema de clasificar los linfomas, ¿no? Los linfomas sin pruebas moleculares, sin inmunistoquímica, no se podían clasificar porque era difícil distinguir un linfoma T de un linfoma B, era difícil distinguir los patrones nodulares a veces de un folicular frente a un ahora conocido como manto nodular, ¿no?, o un folicular de células T. O sea, morfológicamente es muy difícil, ¿no?, clasificar con fineza tumores de esta naturaleza. Entonces, aparecieron los marcadores y nosotros facilitamos el reconocimiento y el estudio morfológico también de esas entidades. Lo mismo ha pasado con los gliomas, ¿no? Si tienes estas son las morfologías. Esta es morfología de astrocitoma difuso, esta es morfología de oligodendrolioma, y estos son los de histología ambigua, aquellos que nosotros clasificábamos como oligoastros, ¿no?, desde el punto de vista morfológico. Ahora, y solo por poner un ejemplo, en este primer caso, si está mutado el IDH, está perdida la expresión del ATRX, lo cual nos está diciendo que el P53 está alterado, ¿no?, y el 1P19Q están intactos, es decir, no lesionado. Si tiene la morfología de astrocitoma difuso, es un astrocitoma difuso, ¿no?
IDH1 positivo. Si tiene una histología ambigua, también lo vamos a llamar astrocitoma difuso, porque puede ser un astrocitoma de células redondas, ¿no? U ovaladas, ¿no? Si es que la morfología es la de un oligodendroglioma clásico, pero tiene estas características fenotípicas desde el punto de vista de inmunistoquímica, lo debemos llamar glioma difuso, ¿no? Con fenotipo oligodendroglial, sin codeleción del 1p19q y con pérdida de expresión de la TRX, lo cual lo coloca prácticamente en el grupo de los astrocitomas difusos porque sabemos que había mal, ¿no? Si tenemos, por el contrario, un tumor que tiene IDH mutado, tiene el 1p19q codelecionado y está intacta la expresión de ATRX, es decir, que no ha perdido o ha mutado el P53, ¿no? Si tiene la morfología de oligodendroglioma, este es un oligodendroglioma clásico, 1p19q codelecionado, ¿no? Si tiene morfología ambigua, ya no lo vamos a llamar oligoastro, lo vamos a llamar oligodendroglioma, porque su característica molecular es de un oligodendroglioma, ¿no? Si tiene la morfología de un astrocitoma, ¿no? Lo vamos a llamar glioma difuso, ¿no? De fenotipo astrocítico, pero con codeleción de 1p19q. Esto y esto prácticamente no existe, ¿no? Entonces, si existe es excepcional, ¿no? Como el oligoastro, que prácticamente no existe, pero de todas maneras hay un pequeño grupo que la OMS ha decidido conservar dentro de esto, ¿no? Aquellos que molecularmente expresan ambos tumores, que son muy, muy pocos, no es lo que nosotros estábamos diagnosticando, que es alrededor del 15%. Bien, ahora, ¿qué pasa si el IDH1 no está mutado? Debido a que el IDH1 generalmente está mutado en los oligodendrogliomas, casi en todos, ¿no? Si tenemos un tumor que tiene el IDH1 no mutado, tipo salvaje o tipo nativo, ¿no? Y tiene una morfología ambigua, lo vamos a llamar de todas maneras astrocitoma difuso IDH1 no mutado, ¿no? Si es que tiene la morfología de oligodendroglioma, va a llamarse oligodendroglioma, fenotipo de oligodendroglioma, pero con IDH1 no mutado. Y si tiene el aspecto astrocítico, conserva también la parte morfológica. Se rige exclusivamente por la parte morfológica. ¿Qué pasa si no tenemos inmunistoquímica? Lo vamos a llamar como se ve. Astrocitoma difuso NOS, si la morfología es clásica, oligodendroglioma difuso NOS, que es el término que se introduce, si la morfología es clásica, y si no podemos definirlo, le llamamos solo glioma difuso no especificado, NOS. Este es el nuevo libro de la OMS, ¿no? Que es más bien una actualización de este, que es el libro del 2007, ¿no? La clasificación, los grados, esta diapositiva que la bajé de Twitter, ¿no? Que nos habla mucho de la localización de los tumores, que es muy importante dentro del diagnóstico del sistema nervioso central, y las edades también, ¿no? Y un poco para repasar lo que hemos estado viendo, ¿no? Este es el grupo de los gliomas grado 2-3, ¿no? Desde el punto de vista histológico, astrocitoma, oligoastrocitoma, oligodendroglioma. IDH1 mutado, IDH1 no mutado. IDH1 no mutado, ¿no? Después de la exclusión de cualquier otra entidad, ¿no? Es un, como lo habíamos definido, astrocitoma IDH1 de tipo salvaje, oligodendroglioma no específico, ¿no? Si está mutado el IDH1 y presenta la pérdida TRX que está asociada a la mutación de P53, es un astrocitoma difuso IDH1 mutado. Si tiene la codeleción 1p19q, se llama oligodendroglioma IDH1 mutado, 1p19q codelecionado. El glioblastoma, si tiene mutado el IDH, se llama glioblastoma IDH1 mutado. Si tiene el IDH1 no mutado, se le califica como no mutado porque son de implicancia pronóstica, ¿no? Cuando no se hacen los genes, o no se hacen test genéticos ni inmunistoquímica, pues todo queda en NOS, ¿no? Es como se mueve la clasificación. Este es un caso nuestro, este lo tuiteé yo, ¿no? Así que alguien lo debe haber bajado. Y tenemos estos gliomas, ¿no? Con múltiples formaciones quísticas, mucina, ¿no? Y células ovaladas. Esto morfológicamente semeja mucho a un oligodendroglioma, ¿no? Sin embargo,
está expresando el IDH1 por inmunistoquímica y ha perdido la expresión de ATRX. Esto es un astrocitoma difuso grado 2, OMS, con IDH1 mutado y degeneración quística, lo que antes llamábamos, mucho antes se llamaba astrocitoma protoplásmico, ¿no? Y después muchos de estos fueron llamados oligoastrocitomas, de tipo intermezclado o intermixed style. Respecto al ependimoma, bien, faltan 10 minutos. No sé, yo creo que nos vamos a quedar solamente con la clasificación de los gliomas, porque ya llegué a la conclusión que no puedo hacerlo en menos de 50 minutos de esta manera.